Bien, y como todos los martes está con nosotros Enrique Pasquel, el editor adjunto de la sección Opinión del diario El Comercio, con quien vamos a analizar, como siempre, uno de los temas claves de la semana. Y el tema clave de esta semana, propuesto por Enrique, me parece a mí realmente interesante. Hola Hola Enrique, Cecilia, ¿cómo porque estás? tiene que ver precisamente con el modelo, con una serie de mitos alrededor del modelo y con lo que el presidente Humala ha defendido en la APEC, Ujú, en su última participación y trascendente participación internacional. ujú. Sí, es cierto. A ver, el presidente Humala ha tenido eh, una serie, no solamente una participación importante en la PEC, sino una serie de declaraciones en el marco de esta cumbre en Rusia, donde básicamente lo que ha dejado muy claro es la importancia de defender el modelo económico que tiene nuestro país desde hace 20 años, que básicamente en lo que consiste es en apertura comercial, es decir, en facilitarle a los peruanos las oportunidades de vender sus productos fuera, ¿no? Facilitarle además a los extranjeros vender sus productos en nuestro país para que los consumidores peruanos tengan más opciones entre las cuales elegir, Y muchas veces más baratas. muchas veces más baratas y a veces de mejor calidad, ¿cierto? ¿No? Y por otro lado, facilitarle tanto a peruanos como a extranjeros que vengan y creen empresas en nuestro país. Empresas que dan trabajo, empresas que crean oportunidades de tener nuevos productos, empresas que crean las oportunidades para que los peruanos progresen, ¿cierto? Entonces, el presidente Humala, básicamente lo que hizo una de las cosas que hizo dentro de esta cumbre fue defender este modelo y fue declarar la importancia de que el Perú siga por este camino y además resaltar cómo en el extranjero se ven con muy buenos ojos que Perú desde hace 20 años venga caminando por este camino, ¿cierto? Y esto es muy importante no solamente porque, si quieres, de alguna manera vuelve a reafirmar el viraje del presidente Humala, de las ideas que tuvo antes de la campaña y durante parte de su campaña presidencial y las que efectivamente defiende hoy en día. Es En importante, materia económica. efectivamente, en materia económica. Es muy importante no solamente porque confirma eso, sino porque es esencial que el presidente comunique a la población los beneficios que este modelo económico le ha traído al Perú durante todos estos años. Porque la verdad es que existen un montón de mitos alrededor de esto, ¿cierto? Una serie de mitos que además hacen daño a la hora de continuar avanzando. Exacto. ¿No es cierto? Por ejemplo, aquel mito de que el modelo en realidad perjudica en lugar de beneficiar a la mayoría, a los más pobres. Exacto. Sí, o sea, es si quieres, una de las típicas cosas que se repiten y se repiten, Se ¿no? repiten tanto que hay gente que se lo ha creído. Exacto, ¿no? Y la gente lo sigue repitiendo y la gente lo sigue repitiendo. Hay mucha gente que dice, no, un modelo de libre mercado lo que hace es volver muy ricos a los ricos y lo que hace, por otro lado, es volver más pobres a los pobres. Y la verdad es que la gente que afirma estas cosas es gente que no tiene la menor idea de los hechos y de lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos 20 años. Te cuento, No tiene la menor idea, no quiere. o no quiere, o en No todo quiere caso. saber no quiere conocer las cifras. Exacto, exacto. No, en todo caso, hay gente que por alguna razón manipula la opinión de otras personas, vete a saber por qué, ¿no? Por razones políticas. Exacto, ¿no? Porque a mucha gente le conviene que seamos un país de pobres, ¿no? Exactamente. Y que no progresemos, ¿no? Entonces, si realmente vemos las cifras, nos damos cuenta que los pobres se han visto muy beneficiados por el modelo económico que existe en nuestro país desde hace 20 años. Y hablemos solamente de algunas de las cifras. Por ejemplo, solo en la última década la pobreza en nuestro país se ha reducido a la mitad. Esto es algo impresionante, si quieres, a nivel mundial, porque es una experiencia rara, excepcional. Por eso hoy en día en el extranjero se habla de Perú como un milagro económico. Milagro económico no en el sentido de que las empresas se han llenado de plata, sino milagro económico en el sentido de cuántos pobres están dejando de ser pobres en nuestro país, ¿no? Para que tengamos una idea de lo que esto significa, solamente durante el 2011 esto ha significado que casi 800.000 peruanos dejaron de ser pobres gracias al modelo económico. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto funciona porque
por un lado, tienes más facilidad para crear empresas, entonces hay más posibilidades de tener trabajo, ¿no? Entonces, cuando hay más posibilidades de tener trabajo, la gente tiene más recursos. O por otro lado, a las mismas personas de pocos recursos se les crean oportunidades para que ellos mismos generen sus propios trabajos y generen sus propias empresas y que ellos mismos salgan adelante. Entonces, ya sea porque otras personas ponen empresas donde los emplean, o ya sea porque ellos mismos son, si quieres, lo suficientemente emprendedores como para crear sus propios mecanismos para salir adelante, este modelo está empezando a jalar y no empezó hace 20 años, no es que esté empezando ahorita, desde hace 20 años está jalando a un montón de personas, sacándolas de la pobreza. Y como te digo, para tener una idea, solo en el 2011 sacamos casi 800.000 peruanos de pobres gracias a nuestro modelo económico. Solo en el 2011, pero como has dicho bien, ya hay que recordarlo, en los últimos 10 años hemos reducido la pobreza a la mitad. A la mitad, exacto. Eso es algo increíble. Eso es algo extraordinario. Eso es algo extraordinario, eso es algo que no suele suceder en el mundo en general. Por ejemplo, hay 3 países que son conocidos como los milagros económicos, ¿no? Milagros económicos también en términos de reducción de la pobreza, ¿no? Chile, Indonesia y Malasia, que son países que justamente en su momento realizaron reformas de mercado que permitieron que buena parte de su población escapara de la pobreza, que gran parte de su población escapara de la pobreza. Y estos son 3 países que son considerados internacionalmente como milagros económicos. Bueno, cuando uno se pone a ver la cifra, nos damos cuenta que el ritmo de crecimiento que nosotros hemos tenido ha permitido sacar a más personas de la pobreza que la gente que los pobladores de estos países cuyo crecimiento salió de la pobreza en los momentos donde estos países crecieron más. Es decir, o sea, nuestro ritmo de crecimiento tiene mucha más fuerza para sacar de la pobreza personas que los países del extranjero que son considerados como milagros económicos. Entonces, realmente Perú lo que está sucediendo en Perú es algo pocas veces visto en general en el mundo. O sea, ¿Y por qué también el mito de que este es un modelo que crea más desigualdad? También porque la gente no, o la gente que dice esto no conoce las cifras. De hecho, lo que ha sucedido en los últimos años es que la desigualdad se ha reducido al punto que hoy en día, después de Uruguay, somos el segundo país menos desigual de la región. Y a ver, ¿De América Latina? Sí, la desigualdad no es algo malo de por sí, ¿cierto? Lo importante, más que si existe o no existe desigualdad, es que no exista pobreza, ¿no? Por ejemplo, imagínate, ¿qué preferirías? ¿Vivir en Chile, un país medianamente desigual, o vivir en Haití, un país sumamente igualitario? Es mejor vivir en Chile, ¿no? Porque tengo más oportunidades. Exacto, porque puede ser un país más desigual, pero es un país donde se vive mejor por más que hayan brechas grandes, ¿no? La gente tiene más oportunidades, la gente tiene más acceso a todo tipo de servicios, la gente tiene mayor acceso a riqueza, ¿no? Haití, por ejemplo, puede ser un país muy igualitario, pero donde todo el mundo está mal. De nada sirve ser igualmente pobres, ¿cierto? Y entonces podremos decir también ahora que ¿dónde prefieres vivir, en el Perú o en Haití? Exacto, por supuesto, ¿no? O sea, todos preferimos vivir en Perú que vivir en Haití, ¿no? Pero incluso cuando la desigualdad de por sí no es algo malo, tampoco es cierto que el modelo haya generado desigualdad, porque como te decía, no es lo que ha sucedido, ¿no? Incluso si fuese algo malo, bueno, no importa porque no ha sucedido. En nuestro país, por lo menos, no ha sucedido. El modelo no ha generado desigualdad. Y, de hecho, buena parte de la explicación de por qué no ha generado desigualdad es porque ha logrado sacar esta enorme cantidad de pobres de aquella situación, ¿no? Y de hecho, estos beneficios, según un estudio de Gustavo Yamada, Juan Castro y José Bacigalupo, son en un 75% gracias a la inversión privada que ha generado el modelo económico y un 25% gracias a los programas sociales. Programas sociales cuyo financiamiento es posible además gracias al crecimiento económico, ¿no? Claro. Porque los programas sociales se financian con el dinero que pagan en impuestos las empresas. Entonces, indirectamente, esos programas sociales también son
existen y tienen éxito cuando lo tienen gracias al crecimiento económico. Todo está amarrado. Y ahora, este otro mito, Enrique, de que solamente somos exportadores de materias primas. Sí, esa es otra cosa que se repite y se repite, ¿no? Porque mucha gente quiere, si quieres, deslegitimar el modelo diciendo, oye, sí, pero esto nos convierte simplemente en una suerte de vendedores de piedras, ¿no? Sacamos piedras de Claro. nuestro suelo y las vendemos afuera. Y dicen, y esto es malo porque de esta manera este es un crecimiento muy precario, el día que se acaben los minerales, que dicho sea paso, está muy lejos de pasar, pero el día que se acaben los minerales no vamos a tener que vender y esto además hace que las industrias no se desarrollen, en fin. Bueno, eso es falso también.